Fíjense que el año 2005 esta familia tenía cerca de 8.000 millones de dólares como riqueza. Hoy día tiene 20.000 millones de dólares. Claramente hay una forma en cómo se está asignando el excedente productivo, y quiero decir algo más. El excedente productivo que tiene un país no es el resultado de los empresarios, es el resultado colectivo de una nación. En el producto económico global que se genera en el país participan los profesores que educan a los profesionales, los profesores que educan a los niños, las parvularias que cuidan a sus padres mientras ellos están trabajando, las madres que producen el cariño, el afecto y el ambiente familiar para que haya una sensación de felicidad. Todo eso es el resultado del proceso productivo. Participan los empresarios, los académicos, los intelectuales, los trabajadores, los profesores. Todos producimos esto que se llama el Producto Interno Bruto. El tema es que a la hora de repartir este Producto Interno Bruto es donde se produce el tema político, ¿no? Es decir, ¿quién tiene más fuerza? ¿Quién es el perro más grande para llevarse el pedazo más suculento de la torta? Y ese es el problema fundamental. No tenemos problemas de limitación de recursos. Hoy día, como nunca en la historia de Chile, tenemos los recursos económicos y financieros para sustentar un modelo de educación de primera calidad, de primer nivel, a nivel de país desarrollado. No lo tenemos porque la correlación de fuerzas políticas no lo permite, porque la influencia de los grupos económicos, de los poderes fácticos, es tan sustantiva y tan asimétrica en la sociedad chilena que el interés público queda subordinado, queda subsumido y sometido a los intereses privados, del capital privado y del capital multinacional. Fíjense ustedes que si yo le aplicara un royalty a los recursos naturales, a las exportaciones de recursos naturales, que para el año 2010 eran cerca de 52.000 millones de dólares, un royalty del 30%, que es aproximadamente lo que nosotros entendemos es el valor económico de los recursos naturales, tendríamos 16.000 millones de dólares anuales. Como ya les dije, llevar del 7%, del 4% al 7% del gasto en educación son 7.000 millones de dólares. Estamos cerca, menos de la mitad de lo que significaría un royalty de los recursos naturales. Y esto sin contar la utilidad, una reforma tributaria que podría aumentar los impuestos sobre la banca, sobre las grandes corporaciones, sobre el patrimonio, y que además pudiésemos recuperar eliminando esta prerrogativa que tiene el sector alto de ingresos, las grandes empresas y en general el sector empresarial, para evitar y evadir el pago de impuestos, que efectivamente no lo hacen. Por lo tanto, tenemos suficiente capacidad económica y financiera para sustentar una demanda de un sistema educacional digno, democrático, financiado por el Estado y en condiciones de acceso y de calidad muy superiores a lo que hoy día tenemos. Para finalizar, yo quisiera decir que esto no es un cambio fácil de hacer, pero creo que es tiempo y es hora de plantearnos como país la urgente necesidad de dar un paso importante. Lo que ustedes están haciendo es un proceso muy importante, muy relevante, significativo, diría yo, en este camino. Nosotros tenemos que avanzar hacia un acuerdo nacional, pero no estos acuerdos nacionales que plantea el presidente de la República, que invita al presidente del Partido Radical. Con todo respeto, debe tener menos militantes que la Asociación de Madres de la Población La Pincoya, ¿no? Desgraciadamente, bueno, y otros partidos que tienen también una representatividad prácticamente despreciable. Nosotros necesitamos un acuerdo nacional en donde participen representantes estudiantiles, universitarios, académicos, trabajadores, movimientos ecologistas que hoy día son fuertes y que tienen una legitimidad mucho mayor que cualquier partido político en Chile. Ese acuerdo nacional debería conducirnos a ciertos puntos básicos.
reforma de la educación, reforma de la salud, reforma de la Constitución, una asamblea constituyente que nos saque esta institucionalidad política instalada en Chile por la dictadura militar y que los gobiernos de la Concertación no tuvieron ni la valentía ni la capacidad política para sacarlo. Una renacionalización del cobre. Tenemos que volver a ser autónomos, controlar nuestras riquezas naturales, porque de ellas nosotros podemos invertir y generar los recursos necesarios para el sustento de un verdadero desarrollo. La renacionalización del cobre hay que planteársela como un objetivo en toda movilización social. Yo les voy a decir por qué. Porque contrariamente a lo que dijo el subsecretario Wagner, no fue un error político, sino que fue el hecho económico y político más importante del siglo XX. Un dato solamente. La nacionalización del cobre entre el año 71 y el año 2009 le aportó al Estado de Chile la suma de 60.000 millones de dólares, que es mucho más que todo el aporte que han hecho las empresas privadas, la AFP, los bancos, las empresas de seguro, en todo ese mismo periodo, con el impuesto que pagan. En consecuencia, no fue un error, fue un cambio importante en el proceso de autonomía, de autolegitimación y de construcción propia de la historia que todo país merece y necesita. En consecuencia, plantearse la renacionalización del cobre, plantearse el control de los recursos naturales y la producción por parte de quienes el Estado de Chile designe como representantes del país, de la nación y de sus ciudadanos, es una tarea que también hay que planteársela si es que efectivamente queremos dar un gran salto al desarrollo, si finalmente queremos producir un estado superior de existencia. Yo quisiera, para terminar, decir que es hora ya que no tengamos que repetir, como lo hizo hace 50 años Gabriela Mistral, esta frase terrible, que suena dolorosa aún, de cuando se refería a la educación en Chile, que decía: estamos obligados a pensar en que es la educación quien mutila a nuestra juventud. Eso hoy día sigue siendo una frase que duele profundamente en el alma de Chile, en el corazón de los chilenos, y que solamente una decisión y una voluntad política férrea y contundente va a poder cambiar. Lo podemos hacer, tenemos los recursos, tenemos la capacidad, solamente tenemos que tener la convicción y la voluntad para hacerlo. El resto vendrá por añadidura. Muchas gracias. Preguntas, observaciones y, más que eso, impresiones, un poco conocer en qué están ustedes. Yo ya les dije que estoy yo, a lo mejor ustedes me pueden decir en qué están ustedes, qué aspiran, qué piensan respecto a... Bueno, profesor, quería agradecer su presencia acá. La realidad es bastante interesante lo que usted plantea. Yo tengo bastantes diferencias. Soy estudiante de ingeniería industrial, por lo que he tenido varios ramos de economía. Particularmente, usted plantea que se puede lograr mayor desarrollo con un sistema de educación que sea gratuito y público, pero para mí me genera una cierta incertidumbre ese planteamiento, porque yo visualizando lo que sucede con Japón, que es un país que tiene una importante presencia privada dentro de lo que es la educación,
y un país que no podemos decir que como tal es muy rico en recursos naturales. Y yo veo una Argentina que tiene una educación gratuita desde 1949 y que el país no ha podido sufrir el desarrollo. Particularmente, entonces, mi cuestionamiento es la educación el único instrumento para lograr el desarrollo? Y la realidad tal vez hay otros elementos dentro de lo que es la economía que son igualmente significantes, ¿ya? Particularmente ese es uno de mis cuestionamientos. Y el otro es, considerando la estructura actual, con un Congreso que funciona como un sistema binominal, y eso lo hace bastante más lento y bastante más rígido para cambios en lo que son cualquier suerte de reforma, ¿cómo se podría lograr un cambio desde su punto de vista? O sea, ¿realmente se puede avanzar considerando también estos poderes prácticos de la empresa y todo? ¿Cuál sería su visión? Porque la realidad, algunas charlas, algunos profesores incluso han dicho que hay que avanzar un poquito más por el esfuerzo, pero la realidad, en un país que ha logrado la democracia como este, lo ideal sería poder avanzar por el mismo camino. Gracias. Efectivamente, la educación no es el único mecanismo. Eso claramente es una observación que me parece muy pertinente. No solamente tenemos que tener gente educada, también tenemos que tener innovación, tenemos que tener investigación, tenemos que tener sistemas de salud adecuados, tenemos que tener políticas tributarias que permitan mejores niveles de ingresos, tenemos que tener una organización pública que sea mucho más eficaz desde el punto de vista de los logros que un país necesita para desarrollarse. Tenemos que tener unas relaciones internacionales que nos permitan equilibrio de fuerza en relación a cómo se ejerce las relaciones políticas con otros países y con otras regiones. Es decir, el resultado del desarrollo no es solamente la educación, es también, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con los recursos naturales? ¿Vamos a seguir produciendo cobre en bruto o lo vamos a refinar? ¿Vamos a producir el cobre en bruto o vamos también a innovar en materia de producción de cañerías, de producción del alumbrado, del alambre de cobre? ¿Vamos a invertir en energía no renovable o en energía no convencional? El resultado del desarrollo no es solamente la educación. Y en ese sentido me parece una observación atingente, ¿no? Y en relación al otro planteamiento, yo creo que es difícil progresar. Es decir, evidentemente nosotros necesitamos cambiar el modelo binominal. O sea, no es representativo, es un símil de lo que existía previamente a la Revolución Francesa, cuando en ese entonces existían tres estados: la monarquía, el clero y el tercer estado, que ahí estaba el pueblo más otros estamentos. Bueno, en los estados generales que convocaba el rey, normalmente un tercio de los representantes lo ocupaba la nobleza, otro tercio el clero y otro tercio los estados, el tercer estado. Claro, el tercer estado representaba el 99% de la población y el clero y la nobleza apenas del 1 al 3%. Es más o menos parecido, es menos exagerado, ¿no? Pero aquí un 30% de los votantes puede tener la mitad del Parlamento, incluso podría llegar a tener más de la mitad del Parlamento. Y eso obviamente contradice y desnaturaliza el proceso de representación, ¿no? Ahora, yo creo realmente que en estas condiciones, con esta clase política y con las dificultades que presenta el sistema político para la representación, hay que buscar caminos alternativos. Esta no es una democracia que permita eficazmente la participación. Yo recuerdo haber asistido a un seminario sobre la Constitución Política del Estado, en donde el abogado Roberto Carretón hizo alusión a algunos textos de Jaime Guzmán que explicaban la lógica de la Constitución, y lo leía textualmente.